Bueno, mis queridos hermanos, yo no sé a dónde ha pasado esta semana. Los días me han pasado a vuelo de pájaro. El otro día, en la mesa, creo en la casa del hermano Manolo, dije que la vida es como un rollo de papel higiénico. Al llegar a su fin, pasa más rápido. Y así es, la vida a esta edad me parece pasar muy, muy rápidamente. Pero gracias a Dios por el altísimo privilegio que el Señor concede al que habla. Que a pesar de los años que llevo, que puedo seguir sirviéndole y cumpliendo este ministerio que el Señor me ha dado. El Señor nos llamó hace 51 años a servirle de misioneros, primero en el Perú, los primeros 5 años en la selva, el resto de la década de los 60 en Lima, y luego a partir del año 70 este ministerio itinerante, viajero, viviendo de la maleta. Y gracias a Dios por habernos guiado, por habernos defendido seguro de peligros aún desconocidos por nosotros mismos. Y aquí estamos para servir al Señor nuevamente. Y siguiendo, como ya nos ha dicho el hermano, siguiendo el tema principal de esta pequeña serie de 3 meditaciones en la palabra de Dios sobre la salud psicológica del creyente. Quiero repetir algo que dije anoche, por si acaso que alguien todavía esté en un poco de confusión al respecto. La palabra creyente no se refiere meramente a alguien que dice, bueno, yo creo que ha habido un Jesucristo en el mundo. Estoy aún dispuesto a creer que ha sido el Hijo de Dios y que murió en la cruz. No, esto no. Es la palabra creyente en nuestros labios. Se refiere a uno que cree esas realidades y que cree que Cristo en la cruz recibió en su ser perfecto la condenación que nosotros merecemos, pero más que creer, se ha entregado la vida a lo creído. Y entonces, en ese momento, el Espíritu Santo de Dios ha venido a dar vida a su espíritu humano. El espíritu que no funcionaba antes. Y entonces de allí viene lo que llamamos el renacimiento, nacer de nuevo. No en el cuerpo, no en el alma, pero sí en el espíritu. Esa parte de nuestro ser que nos da sensibilidad ante Dios y también en nuestro medio de comunicación con Dios y Dios con nosotros, el creyente. Y la salud psicológica tiene que ver con la salud del alma, porque la palabra psicológica proviene de la palabra griega, el vocablo griego por alma. Entonces a esto nos llama este tema en esta semana. Ya hemos notado que hay 3 áreas de bendición, entre muchísimas más, que se abren para el Hijo renacido de Dios, la hija renacida de Dios. Y nos toca notar estas 3 áreas en estos estudios. Y aquí está el peligro. Esas áreas de bendición se cambian en áreas de tensión por dentro cuando no se haga caso del efecto del renacimiento en el ser.
Ya el renacido tiene el ser renacido, pero si no lleva su vida haciendo caso de esa realidad, entonces se producen tensiones bastante importantes en su ser. Esto ya hemos venido comentando en estos días. Esas tres áreas ya las vemos aquí en 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ya ayer nuestro tema fue la fe, a ver los peligros de no vivir por la fe, los peligros en su efecto en la parte psicológica de nuestro ser. Y además de esto, hemos aprendido que sin fe es imposible agradar a Dios. Anoche el Señor nos llevó a meditar en la esperanza. No una esperanza ligera, una esperanza que en los labios nuestros muchas veces expresa más la duda que la certidumbre. Pero la esperanza verdaderamente cristiana es una certidumbre, porque su raíz se encuentra en el Dios de esperanza. Nuestra esperanza espiritual no sale de nuestras circunstancias, sino del Dios que es soberano sobre nuestras circunstancias. Entonces, ahora llegamos al tercero y el último para esta pequeña serie. Hemos de hablar del amor. Pero inmediatamente nos vemos frente a un problema gordísimo. La palabra amor tiene tanto significado, tantos significados diferentes, que a fin de cuentas no tiene ningún significado. Siempre tenemos, al hablar del amor, tenemos que comenzar con una definición del amor. Y el amor de que el Nuevo Testamento habla, incluso en ese versículo en 1 Corintios 13, pero es un amor muy especial, muy particular. En el griego es la palabra ágape. Y realmente, como ya vamos a ver, es casi imposible traducirlo a otro idioma. Jerónimo, al traducir la Biblia al latín en la Vulgata, no usó la palabra latina por amor al traducir esto. Usó la palabra por caridad. Y por eso, aún en la Biblia Reina Valera, en ediciones antiguas ahora usan la palabra caridad en 1 Corintios. A lo menos la palabra caridad implica el amor en acción, pero es una palabra que ha degenerado tanto en nuestro entendimiento que ni siquiera esa palabra cabe. Y por eso yo prefiero, al hablar de este amor ágape, prefiero no traducirlo, sino usar la palabra ágape en sí. Ya veremos por qué en un momento. Pero según ese versículo en 1 Corintios 13, es el amor, el mayor de los tres. Mayor que fe, mayor que esperanza. Es el mayor de los tres. Y cabe la pregunta, ¿por qué dice el apóstol Pablo que es el mayor?
A mí no me gusta aceptar una frase así sin contestar esa pregunta. ¿Por qué dice que el ágape es el mayor de los tres? Creo que se refiere a lo que el Señor Jesucristo dijo en respuesta a una pregunta. ¿Cuál es el mandamiento mayor, más principal, más importante, que Dios quiere, de que Dios quiere nuestra obediencia? ¿Cuál es? Y el Señor, al recibir la pregunta por un mandamiento, dijo dos. Dio dos. Y entonces en Mateo capítulo 22, los versículos 37 y luego el 39, tenemos las palabras del Señor. En ambos casos está citando del Antiguo Testamento. Y dice, esto es la vida que Dios quiere de nosotros. Las otras demandas de nuestro Creador sobre nosotros son secundarias a esto. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, quiero enfatizar esto, que cuando dice amarás dos veces, el verbo aquí es agapao, que proviene directamente del sustantivo ágape. Y es por eso que ágape es el mayor de los tres, porque se refieren a los dos mandamientos principales de Dios sobre nuestra vida. Entonces, esto es el ágape de Dios. Pero aún la palabra amor no cabe exactamente en una traducción directa de ágape, porque no es un acto de los sentimientos, sino de la voluntad. Dios nos manda a ejercer el ágape, pero es imposible mandar al amor. No podemos amar por mandamiento. El amor no responde a esto. Pero siendo un acto de la voluntad humana, sí, Dios puede mandarnos a obedecer este llamamiento, que sometamos nuestra voluntad a esa obediencia. Este ágape es la decisión de buscar el bien de otros en toda situación y no nuestro propio bien. Tomar en cuenta la necesidad de otros en la situación y dejar nuestras propias necesidades en las manos de Dios. Entonces, esto es el ágape en ese sentido. Es un acto, una decisión de la voluntad. En esta situación no busco mi propio bien, sino a ver si puedo buscar el bien de otros. En otras palabras, al pensar en una situación, en cualquier situación en que me encuentre, he de desarrollar aún la costumbre de preguntar, no ¿qué hay aquí para mí?, sino ¿a quién puedo ayudar aquí? Y esto ha de ser la actitud principal del hijo renacido de Dios, de la hija renacida de Dios, en todo momento. Tiene que venir a ser como costumbre en esto. Entonces, inmediatamente vemos que esto no es meramente difícil, no es imposible. Por eso tenemos que hablar inmediatamente de la dádiva del amor ágape,
tenemos que recibirlo como dádiva. Y es interesante notar que tal costumbre que acabo de mencionar nos es imposible porque la naturaleza humana caída que hemos heredado de Adán es sumamente egocentrista. Y por eso nos es imposible. Hay muchos de los mandamientos de Dios que nos llegan con la imposibilidad de que los obedezcamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque juntamente con cada mandamiento que nos llega de Dios, viene la promesa de toda la capacitación necesaria para capacitarnos para esto. Los israelitas no habían aprendido esto. Cuando llegaron al monte de Sinaí, en gratitud a Dios, dijeron a Moisés: todo lo que Dios nos manda, lo haremos. Entonces Dios no aceptó esto sabiendo de su falta de entendimiento. Entonces esto en Éxodo capítulo 20. En capítulos 21, 22, 23 tenemos lo que se llama el libro del pacto. Dios detalla sus demandas sobre ellos. Y ellos en el capítulo 24, 2 veces dicen nuevamente: todo lo que Dios quiere de nosotros, lo haremos. Entonces, Dios instituyó lo que llamamos la dispensación de la ley. Es decir, tenían que esforzarse para cumplir la ley de Dios antes de acudir al sistema de sacrificios que representaba la gracia inmerecida de Dios. Ahora nosotros no. Hemos de aprender esa lección de la experiencia fatal de los israelitas que no han podido obedecer los mandamientos de Dios en su propio poder. Y ahora acudimos directamente a la gracia de Dios. Sin embargo, tenemos que ver que este amor de que el Señor Jesucristo exige de nosotros es algo imposible para nuestros recursos naturales, por lo egocentristas que somos en nuestra naturaleza humana caída. Ágape nunca se refiere al esfuerzo humano, siempre se refiere al poder de Dios. El Señor Jesucristo nos llama a amar a nuestros enemigos. ¿Difícil? Peor que difícil, imposible. Si alguien quiere ser mi enemigo, lo más que puedo es darle una sonrisa de vez en cuando. Pero si quiere ser enemigo de un ser querido mío, entonces ni siquiera la sonrisa, por favor. Yo no puedo amar a mis enemigos. Pero aquí está la gloria. El verbo es agapao. Y lo que Dios, el Señor, quiere decir al llamarnos a amar a nuestros enemigos es darnos cuenta que Dios sí los ama, a pesar de su actitud negativa para con nosotros. Y el llamado es esto: a permitir que Dios les ame por medio de nosotros. Y esto es otra cosa. Es decir, este ágape tiene que ser una dádiva que proviene de Dios. Por eso quiero meter esto. No cabe leer 1 Corintios 13 en una boda.
A veces se lee ese capítulo porque habla mucho del amor en nuestras versiones. Pero no cabe leerlo en una boda porque no describe el amor humano, mucho menos el amor humano romántico que pertenece a una boda, sino que describe el ágape de Dios. Y a esto se refiere. Entonces recibimos esto como dádiva. Romanos 5:5 dice, y no voy a traducir ágape ahora, dice, el ágape de Dios ha sido derramado en nuestros espíritus, es decir, la parte más profunda de nuestro ser. A esto se refiere corazones aquí. El ágape de Dios ha sido derramado en nuestros espíritus por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo es Dios. Y Dios es ágape, Dios es amor. Por eso el Espíritu Santo es ágape. El Espíritu Santo que mora en tu espíritu, hijo, hija, renacidos de Dios. Entonces, Él no es un poder impersonal, como una corriente eléctrica, por decirlo así. Es una persona, es Dios. Y Dios es ágape, Dios es amor. Dios siempre busca el bien de otros. Se dedica a esto. Dentro de la Trinidad, las únicas personas en existencia que merecen la gloria, y ninguna de los tres busca su propia gloria. El Padre busca la gloria del Hijo, el Hijo busca la gloria del Padre, y el Espíritu Santo busca la gloria del Padre y del Hijo. Así es Dios. Dios es ágape. Y entonces este ágape de Dios ha sido derramado en nuestros espíritus por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sí, es una dádiva que Dios da a sus hijos renacidos. Entonces, inmediatamente, después de hablar de definición y de dádiva, tenemos que ver algo sobre la demanda del ágape de Dios sobre nosotros. Hemos venido diciendo que el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu, pero no sentimos su presencia, porque los sentimientos pertenecen al alma. Tenemos que aceptar por la fe su presencia. No sentimos el ágape, por eso que es el Espíritu Santo, y tampoco se impone sobre nosotros. Y por eso demanda una respuesta de nosotros, un reconocimiento de esto y una dependencia por la fe en Él. Hemos de apropiarnos por la fe de su capacitación. Y vemos la confirmación, no por sentirlo, sino por su obra en las consecuencias. Es decir, podemos entrar ahora en el poder del ágape de Dios. Podemos entrar en una situación no buscando nuestro propio bien, sino buscando ayudar a otros. Entonces, esto es la demanda una respuesta de fe. La vida cristiana no se lleva ni por vista ni por sentimiento, sino se lleva por la fe, por aceptar la realidad expuesta en la palabra de Dios y entrar en la vida dependiendo de esto. Entonces, a esto se refiere. Pero infelizmente tengo también que hablar del descuido del ágape, porque es muy posible, como ya lo hemos
vivido muchos de nosotros en diferentes épocas de la vida. Es demasiado posible que el creyente que es morada del Espíritu Santo, el ágape de Dios ha sido derramado en su espíritu, que lleve su vida descuidando esto, viviendo como si esto no tuviera razón. Entonces, el descuido de su presencia en nosotros crea tensiones psicológicas. Y por eso esto también tiene que ver con el tema principal de esta semana. ¿Por qué? Porque descuidar una realidad importantísima del ser renacido que ahora tenemos, obviamente esto es abusar del ser que tenemos, y con razón produce tensiones. Yo cambiaría yo aceptaría estas tensiones, sin embargo, en lugar de las muchas tensiones que lleva el inconverso en la Biblia, en el mundo, por la sencilla razón que hemos sido creados no solamente por Dios, hemos sido creados para Dios, para realizarnos dentro de una relación personal con nuestro Creador. Y si no conoces a Cristo como tu Salvador personal, esa relación te es imposible, porque la justa condenación de Dios sobre ti produce una barrera entre ti y tu Dios. Con razón, la vida se llena de frustraciones y de tensiones. Pero Cristo llevó esa condenación que tú mereces, que yo merezco. Él la llevó en la cruz del Calvario. Y aceptándole a Él como nuestro Salvador y entregándole la vida como el Señor de nuestra vida, entonces el Espíritu Santo viene y comienza esta obra de renacimiento, de transformación en nosotros. Pero no es nada automático, porque no somos autómatas, somos seres humanos y Dios quiere una relación personal con nosotros. Y tenemos nuestra parte en esa relación. Una relación personal no tiene un solo sentido, tiene dos sentidos. Es una relación mutua. Por supuesto, Él es el infinito Dios y por eso nuestra parte es pequeña en comparación con lo que Él nos promete. Pero, sin embargo, es una parte importante. Hay una demanda sobre nosotros. Y vemos al no aceptar esa demanda, ese descuido de la realidad de nuestro renacimiento, el descuido de la presencia del poder del ágape de Dios en nuestro espíritu, esto crea tensiones psicológicas. Tal descuido nos lleva a buscar nuestro propio bien en toda situación, como antes de nuestra conversión. Ahora existe la posibilidad de vivir como canales del ágape de Dios. Pero si lo descuidamos, entonces nos vemos en la misma condición cuando antes de nuestra conversión. Y por eso no tenemos que sufrir las consecuencias. No nos encontramos, y esto es el problema principal, creo yo, para el creyente, si descuidamos la presencia y la potencia del ágape de Dios en nosotros, llamándonos a entregarnos a ser canales de su obra por medio de nosotros en la vida de otros, entonces no nos encontramos en condición para cumplir los dos mandamientos fundamentales.
porque no vas a cumplir esos mandamientos en tu propio poder. Esto es imposible. Y el verbo agapao te llama la atención a esto. Entonces, si descuidamos esto, nuestra vida no puede agradar a Dios. Por supuesto, nos acercamos a Dios. Hemos de acercarnos a Dios entregados al señorío de Cristo para ser canales del ágape de Dios. Y al acercarnos a Dios, lo hacemos no para que Él se deleite en su relación con nosotros, no para ponernos a su disposición para que reciba de nosotros lo que Él quiera. Es toda una maravilla que se deleite en su relación con nosotros, pero así lo es. Nos ha creado para recibir en términos de relación personal, recibir de nosotros un deleite en la relación. Y entonces, en vez de acercarnos a Dios para que Él se deleite en su relación con nosotros, más bien nosotros nos acercamos a Dios solo para recibir algo de Él. Es decir, el egocentrismo rige todavía aún en nuestra relación con Dios. Y es por eso que oramos mucho más en tiempo de crisis o en tiempo de necesidad que de día en día, porque nos acercamos a Dios queriendo algo para nosotros mismos. Ya ves el problema, el peligro de este descuido del ágape de Dios. Dios sí se deleita en suplir nuestras necesidades. Dios es ágape, le gusta suplir nuestras necesidades, pero a la vez se entristece al vernos todavía tan egocentristas. Él sabe que por naturaleza así somos. Es la característica principal de la naturaleza caída que hemos heredado de Adán. Pero no es necesario vivir bajo la influencia de esa naturaleza. Y entonces el Señor, al ofrecernos una transformación tan gloriosa, se entristece al vernos todavía tan egocentristas. Entonces, notad nuevamente el primer mandamiento aquí. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, es algo que exige todo mi ser, entregado sin reserva, sin condición, al señorío de Cristo sobre todo aspecto de mi vida, para que sea yo canal del poder ágape de Dios. Y en realidad, a mí me gusta definir la palabra adoración en dos sentidos. Del punto de vista humano, yo adoro a Dios cuando con todo lo que soy yo me deleite en lo que es Él. Pero del punto de vista divino, yo adoro cuando permito que el Espíritu Santo ame a Dios el Padre y a Dios el Hijo por medio de mi indigno ser. Es una realidad tan estupenda que queda fuera de la imaginación de cómo es posible, pero sí es posible. Y entonces amarás al Señor tu Dios no en tu propio amor tan pobre, sino como canal del ágape de Dios. Amarás, agapao, al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
corazón, aquí creo que se refiere al espíritu capacitado por el Espíritu Santo. Es la única manera de usar el verbo agapao, porque el agape de Dios ha sido derramado en nuestros espíritus. Alma, ya hemos visto que incluye mente, voluntad y sentimientos, es decir, todo mi ser. Pero es muy interesante en el contexto de algunas tendencias en algunos círculos hoy en día, que es muy interesante notar que se repite la palabra mente, con toda tu alma, con toda tu mente, aunque el alma incluye la mente. Es significante que se repite mente. Nosotros hemos de adorar a Dios, no así a ciegas, sino con entendimiento. El apóstol Pablo dice, hablando aún del don de lenguas, dice, yo prefiero hablar una sola palabra con mi entendimiento. ¿Por qué? Porque es ejercer una relación personal de amor. Y entonces expresar ese amor es parte innata de esa relación. Entonces, todo tiene que ver con la inspiración del ágape del Espíritu Santo, con todo mi ser. El segundo mandamiento. ¿Qué quiere decir el segundo mandamiento cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo? Otra vez, el verbo es amarás. ¿He de amarme a mí mismo? Sí, en este sentido, en lo que significa ese versículo, esto no significa que he de promoverme a mí mismo, no significa que he de buscar mi propio bien en toda situación. Esto no cabe con el verbo agapao. Pero lo que quiere decir esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, principalmente y básicamente quiere decir apreciar el valor del prójimo como aprecias tu propio valor. Tienes que apreciar tu propio valor. Y creo que a esto se refiere cuando habla de amarte a ti mismo. Ahora, desgraciadamente, un mal psicológico muy común es una falta de autoestima. Muchas veces, y casi siempre, como consecuencia de factores y de influencias negativas en la crianza, tanta gente habiéndote dicho en los tiempos más delicados de tu vida que no tienes ningún valor. Tú no vales para nada, tú no vales para nada. Y interioramos esto y llegamos a creerlo. Y entonces es muy fácil caer en esa falta de autoestima. Los que tenemos ministerio de consejería personal, muchas veces tenemos que tratar con ese problema. Pero la autoestima verdadera proviene del valor que Dios pone en tu persona. Si veo a alguien tengo oportunidad de ministrarle algo de la verdad de Dios, lo veo sin la autoestima necesaria para llevar una vida equilibrada, entonces no le digo, bueno, ahora mire, hay otros que te han influido mal en el pasado. Ahora tienes que fijarte en los que te aman, y fijarte en otros que están dispuestos a hablar bien de ti. No, esto no, sino decir, mire, el valor de todo depende de lo que uno esté dispuesto a pagar por eso. Parece muy cínico, pero es pura verdad.
un vaso de agua en el desierto, pagarías todo el dinero que llevarías encima por esto, para no morir de sed. Entonces, tu valor es lo que alguien estaba dispuesto a pagar por ti. Y a mí me gusta, y yo sé que este es el versículo predilecto de mi mujer también. Dice en Gálatas 2:20, se entregó por mí. Esto es mi valor. Mi valor, que Cristo estaba dispuesto a pagar todo lo que el Calvario le significa para salvarme a mí. Esto es tu valor. Entonces, al vivir reconociendo esto, no importa lo que otros han dicho de ti, no importa esa falta de autoestima producida psicológicamente en ti, frente al amor infinito de Dios. Si tú hubieras sido el único pecador con necesidad de salvarte, Cristo habría muerto por ti en la cruz del Calvario. Esto es tu valor como persona. Entonces, cuando no tomas esto en mente, y cuando no haces caso de la presencia del ágape de Dios en tu espíritu, es fácil olvidarte de tu valor y luego someterte a las influencias que te han dado una autoestima tan baja. Entonces, creo que al reconocer de esa manera tu valor para Dios, tu valor como persona, entonces puedes ver el valor del prójimo también. Y creo que a esto se refiere cuando dice, amarás en el ágape de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nota el valor único que tú tienes para Dios. Y este es el valor parecido que tiene tu prójimo. Y entonces esto, por supuesto, cambia todo. Pero sin esto no tienes ningún interés en el valor del prójimo. Pero cuando llevas tu vida influida por el valor que tienes para Dios, te das cuenta del valor del prójimo también. Transforma tu actitud para con la gente alrededor. Cuando pasamos, como esta mañana con un hermano, pasamos por Las Palmas, y al ver los edificios altos llenos de gente, realmente sentía una tristeza tremenda. ¿Cómo llegar donde esa gente con el Evangelio? Porque cada uno tiene su valor para Dios. Entonces transforma tu actitud en ese sentido. Y descuidar esto, dado que el ágape de Dios mora en ti, en el Espíritu Santo mismo, obviamente te condenas a tensiones terribles. Entonces, tengo que decir, a la luz de lo que hemos visto no solamente esta tarde, sino en las otras meditaciones de esta serie, nuestra vida cristiana, entre comillas, puede ser una mera imitación de la auténtica. Tenemos una idea, vaga a veces, pero a lo menos cierta idea de lo que debe ser una vida cristiana. Y nos ponemos a seguir esa rutina. Y no es la vida cristiana auténtica, es una imitación sumamente pobre de la gloria que ha de ser nuestra vida cristiana aún aquí en la tierra. Y con razón sufrimos
de las consecuencias. Y la salud psicológica del creyente sufre por eso. Y creo que esto ha sido el mensaje principal que el Señor ha querido meter en lo profundo del conocimiento de cada uno de nosotros, incluyendo al predicador durante esta semana. Cuidado de no llevar una imitación de la vida verdadera que tenemos en Cristo. Llevar la vida por la fe, con toda la certidumbre de la esperanza espiritual. Venga lo que venga en el futuro. Mi esperanza está en el Dios que entregó a su Hijo amado por mí. Sí, esto es mi valor. Entonces, el ágape de Dios mora en mi ser. No para imponerse sobre mí, porque quiere una relación de amor, y el amor no se impone. Pero a la medida en que me entregue al señorío de Cristo y abrirme para que el ágape de Dios fluya por medio de mi ser, en primer lugar en adoración ante el trono de Dios, y en segundo lugar en buscar el bien del prójimo, entonces vivo lo que Dios quiere de mí. Pero cuidado, esto es la vida cristiana auténtica, y no tenemos por qué quejarnos si por acostumbrarnos meramente con una pobre imitación sufrimos de sus consecuencias, aún en la parte psicológica, porque esto nos abre a los males psicológicos de que el mundo incrédulo sufre, porque el mundo por supuesto descuida esta realidad, porque no es realidad en su caso, no es un hijo renacido de Dios. Entonces, cuando nosotros descuidamos esa realidad, entonces nos abrimos a los males psicológicos que el incrédulo sufre. Y creo que por eso el Señor nos ha reunido en estos días. Ahora, cuidado, no vamos a ser perfectos hasta llegar a la gloria. Pero Dios no espera una respuesta perfecta de nosotros. Él sabe que somos imperfectos y toma en cuenta nuestras imperfecciones cuando trata con nosotros. Sin embargo, a pesar de nuestras imperfecciones, la diferencia en nuestra vida bajo la capacitación de Dios es sustancial. La diferencia es una diferencia entre una mera imitación de la vida verdadera y una experiencia, aunque no sea en su perfección, una experiencia de la vida verdadera. Repito lo que para mí me ha ayudado muchísimo durante muchos años. No sé dónde encontré por primera vez este dicho. No nació con un servidor, sino que lo había oído de otro, pero hace tantos años que no recuerdo su fuente, pero es así: no puedo ser todavía todo lo que quiero. Es por eso que anhelo llegar a la gloria, donde voy a poder adorar a Dios con la perfección que no tengo ahora. Puedo cumplir su voluntad en la gloria con una perfección que me falta ahora. Y por eso anhelo esto. Y no puedo ser todavía todo lo que quiero. Sin embargo, quiero ser, a pesar de mis imperfecciones, quiero ser, y desde ahora mismo, todo lo que puedo,
No puedo ser todavía todo lo que quiero, pero quiero ser todo lo que puedo, capacitado por el Espíritu Santo que mora en mí. Y te invito, mi hermano, a hacer de esto en primer lugar, el primer paso en nuestra respuesta a la palabra de Dios en esta semana. Decirle al Señor: no puedo, Señor, no puedo ser todavía todo lo que quiero, pero quiero ser desde ahora todo lo que puedo, capacitado por ti, en el poder del Espíritu Santo que mora en mí. Entonces, con esto termino en primer lugar por hacernos recordar los 4 puntos que hemos visto esta tarde: la definición del ágape, la dádiva del ágape, la demanda del ágape y el peligro del descuido del ágape. Y un versículo, si me permite usarlo, para expresar mi deseo para cada hermano y cada hermana míos aquí en esta reunión. Y es esto, recordando primero el versículo fundamental que nos ha ayudado mucho, pero luego en 3 de Juan, versículo 2, no hace falta decir capítulo porque tiene un solo capítulo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo del que habla para el bien de cada uno de mis hermanos. Y gracias a Dios que en su gracia hay posibilidad de que esto se cumpla, esto se viva en la vida cotidiana. Termino por citar otro pasaje que nos ha servido de tanto bien esta semana, en Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz nos santifique. Tengo que incluirme a mí mismo en esto. Y el mismo Dios de paz nos santifique por completo. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto exige una respuesta de nuestra parte. Hay una demanda que nos llega. Por eso, gloria a Dios. El próximo versículo, y con esto termino, el próximo versículo dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él no espera que cumplas todo lo que hemos visto esta semana en tu propio poder, en tus propios recursos humanos, sino juntamente con cada llamamiento que nos llega de Dios, juntamente con cada mandamiento que nos llega de Dios, viene también la promesa gloriosa de toda la capacitación divina necesaria para ponerlo en práctica. Y por eso, hermanos, no tenemos pretexto. Y no tienes necesidad de vivir de día en día las consecuencias de una mera imitación de la vida verdadera. Cristo ya te ha salvado, y te ha salvado para abrirte camino a una vida que rebosa de la gracia de Dios. Y de esa manera mantenemos la salud psicológica y espiritual de nuestro ser. Oremos, hermanos, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, sabemos que hay muchísimo más
que decir sobre este precioso tema de tu ágape, que quiere hacer de nosotros canales para vivir en bendición a otros que nos rodean. Pero Padre, gracias por lo que nos has enseñado, aún en lo poco que hemos notado esta tarde. Pero Padre, no queremos que esto meramente nutra nuestra mente con más datos referentes a estas realidades. Gracias porque sí nos enseñas de tu verdad y de tu revelación, pero siempre con el propósito de que pongamos todo en práctica en la vida cotidiana. Padre, nos vemos rodeados de un mundo tan menesteroso, un mundo que tiene la necesidad de ver la realidad de la vida verdadera, vivida, llevada, experimentada por tus hijos renacidos. Pero Padre, no solo por amor al mundo perdido alrededor, sino por amor a ti y por lo que has hecho al comprarnos la salvación, por todo lo que el Calvario ha significado para Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Por amor a ti, nuestro trino Dios, queremos que nuestras vidas sean siempre para alabanza de la gloria de tu gracia inmerecida. No somos perfectos, pero sí, Padre, queremos ser todo lo que podemos en tu gloriosa capacitación. Padre, que la gracia de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que fluye de tu amor, que lleva fruto en la capacitación de la comunión del Espíritu Santo mismo, sea con nosotros y con tu pueblo en todo el mundo, ahora y hasta el fin de nuestra vida aquí en la tierra, y luego para toda la eternidad en tu presencia. Todo esto, Padre, solo por los méritos y en el nombre del único pero totalmente suficiente Salvador, el Señor Jesucristo mismo. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.